Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente, un privilegio de estar aquí una vez más en este tiempo de transmisión. Gracias a Dios por sus vidas, porque nos da la oportunidad como siempre de estar aquí. Gracias a todos, gracias, perdón por la tardanza un poquito, unos 20 minutos porque está muy fuerte la lluvia aquí en Cuernavaca y no nos permitía que se oyera bien, ¿no? La transmisión. Estaba lloviendo hasta con un poco de granizo, ¿verdad, hermano? Amén, así es, hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, gracias a Dios que estamos aquí, gracias a Dios que podemos estar con ustedes un día más, gracias a Dios porque nos da la oportunidad de predicar su preciosa palabra, gracias a Dios por todo, por la lluvia, porque iniciamos otra semana más. Y bueno, aquí con compañía como siempre de mi hermano, nuestro hermano Jesús. Hermano Jesús, bienvenido. Amén, gracias hermano. Gracias hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a todos. Es bueno una vez más mirarlos. Saben hermanos, nosotros anhelamos estar en ese tiempo, así como ustedes anhelan escuchar la palabra de Dios. Créanme hermanos que le damos gracias a Dios, y esto lo decimos no por vanagloriarnos, lo decimos porque así lo sentimos y lo expresamos porque hay confianza delante de ustedes, hermanos. No hay ningún día, hermano, que reneguemos de que hoy nos toca compartir la palabra de Dios. Yo creo que ni en mi hermano Miguel, ni en su corazón, ni en su pensamiento. Al contrario, hermano, hay un gozo, hay un anhelo de que llegue el tiempo, amén, porque ese tiempo es un tiempo, hermano, donde el Espíritu se fortalece, donde uno, hermano, se llena de bendición, mirando la palabra de Dios, mirando, hermano, cómo Dios a través de su palabra nos habla, a través de su palabra nos confronta, a través de su palabra, hermano, nos advierte, a través de su palabra, hermano, nos fortalece, nos ayuda a seguir adelante, amén. Y es un buen tiempo, hermano, es algo, un tiempo en el cual tú y yo podemos glorificar al Señor, un tiempo en el cual tú y yo podemos estar delante de la presencia de Dios, hermano. Hoy te queremos pedir, hermano, que pongas atención, te queremos pedir que seas, hermano, consciente de lo que vamos a estar hablando. Estamos en el tema de otro evangelio. ¿Acaso hay otro evangelio? ¿Acaso hay otros evangelios? Claro que no, hermanos, pero vamos a seguir hablando de este tema, vamos a seguir predicando de este tema. Le damos gracias a Dios por todos los que están conectados, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Bienvenidos a todos, les damos un saludo a todos, les damos la bienvenida a todos, le damos gloria a Dios por sus vidas, exaltamos al Señor, glorificamos a Dios. Y bienvenidos todos, hermanos, a este tiempo. Gloria a Dios por sus vidas, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén, así sea, hermanos. Gloria al Señor, hermano mío. Así es, vamos a empezar hoy con vamos a dar inicio, pues vayan por su Biblia, vayan, dice Pastor Arturo Norero, ¿no? Una actitud enseñable, el pluma y cuaderno. Amén. Y vamos a aprender todos más de Dios, vamos a hacer una oración para, mi hermano Jesús va a hacer una oración para dar inicio y empezar con esta segunda parte de otro evangelio. El viernes comenzamos, es como una pregunta, ¿no? Un signo de interrogación, otro evangelio. Y hoy pues extendimos a la segunda parte porque también tuvimos problemas de transmisión el viernes, pero sí es un tema un poco extenso, así es que hoy esperamos concluirlo, hermano, y con el favor de Dios para hacer una oración ahorita y darle inicio a este tiempo. Amén. Hermanos, inclinen sus rostros, cierren sus ojos ahí, oren por nosotros también. Amén. Padre Celestial, en esta hora, en esta tarde, te damos gracias, Señor, por la bendición, Señor, que tú nos das de poder estar, Señor, en este lugar. Gracias por la vida, Señor, gracias por la vida de cada uno de los hermanos que nos miran, por su familia. Gracias, Padre, por cada uno de aquellos, Señor, que escuchan tu palabra, porque sabemos que tú lo permites, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a hablar
a nuestro hermano Miguel, Señor, ayúdame a hablar a mí de tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo, que sea tu presencia, Señor, llenando nuestras vidas de tu unción, de tu gracia, de tu favor. Padre, quita todo aquello, Señor, que impide, Señor, que tu palabra pueda llegar, Señor, a las vidas. Padre eterno, Señor, oramos, Dios de la gloria, que fortalezca la vida, Señor, de cada uno, de aquel que escucha tu palabra, Señor, que lo llene, Señor, que le ponga, Señor, en su corazón esperanza, que aquel, Señor, que está perdiendo su fe, Señor, pueda, Señor, aumentar su fe, bendito Dios, y saber, Padre eterno, en lo que hemos creído, Señor, es real, es verdadero. Que tú no retardas tu promesa como muchos, Señor, la toman por tardanza. Tú vienes pronto, Padre eterno, y queremos adorarte, queremos alabarte, y queremos, bendito Dios, Señor, que el día que tú vengas, bendito Dios, por tu iglesia, por tu pueblo, nos halles, Señor, como en ese tiempo, escudriñando tu palabra, velando, orando, Señor, ayunando, buscando tu rostro, tu presencia, predicando tu palabra, Señor, pero siempre, Padre eterno, pensando en las cosas de arriba, Señor, no pensando en las cosas de este mundo que se corrompen, que se acaban, que se pudren, Señor. Bendito Dios, ese tiempo lo ponemos en tus manos. Te damos toda la honra y la gloria, Señor, la alabanza, la adoración. Tu Espíritu Santo está aquí, tu presencia está aquí. Llena las vidas, Señor, de tu poder. Ahí a los hermanos que nos están mirando, aquellos, Señor, amigos que nos ven, Padre, en el nombre de Jesús, pon tu palabra, Señor, en sus corazones, habla sus vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor Padre eterno. Aleluya, Señor. Amén. Así es, le damos gracias a Dios. Y queremos empezar, gracias por la guía del Espíritu Santo, gracias a Dios le damos. Vamos a darle lectura en 2 de Corintios 11:4, hermano, ¿me ayudas por Amén. favor? 2 de Corintios 11:4. 2 de Corintios 11:4 para dar inicio. Amén. Dice la palabra de Dios: porque si viene alguno predicando otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibimos otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, dice, bien lo toleráis. Y pienso que nadie, dice, he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo lo hemos demostrado, porque yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os habéis predicado el Evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias, recibiendo el salario para servirlos a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros, tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé de seros gravosos, por la verdad de Cristo que está en mí, y que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amó, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en el que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén, así es. Amén. Sus obras que son sus disoluciones, ¿no, hermano? Amén, sus pensamientos. Su concupiscencia y todo lo que traen en su corazón. Podemos ver que hay un mover desde toda la vida, desde el inicio de la iglesia de primitiva. Podemos ver en la historia de las escrituras
que siempre han querido introducir falsas herejías a la iglesia, predicando otro evangelio. Es vergonzoso, es triste ver que ahora la gente ya no le puedes hablar del pecado, ya no se predican estos temas, ya como dice la escritura, teniendo comezón de oír, ¿verdad?, se amontonarán para escuchar lo que quieren escuchar. Podemos ver lo que quieren escuchar, que es cosas agradables, que solamente te levantan el ego, el orgullo, te tocan tus emociones, pero no te confrontan con el pecado. Es una tristeza, es vergonzoso. Ahorita, en este tiempo, ahora más que nunca, se ha intensificado el poder de Satanás sobre la iglesia, buscando predicar otro evangelio. Lo vimos en el estudio pasado, en la transmisión pasada. Son ministros de Satanás, engañados, están predicando un evangelio que no es el de nuestro Señor Jesucristo ni de los apóstoles. Es por eso que vienen ya juicios de Dios, principalmente vienen sobre la humanidad, pero también ya para la iglesia, hermano Jesús. Porque de verdad es algo muy triste que ya no puedes hablarle a alguien del pecado porque se lastiman. Ya no puedes hablarle a alguien de que se arrepienta, que deje su pecado, porque nos llaman, a los que predicamos la verdad, nos llaman desde fariseos, mensajes fariseos, hasta que condenamos cuando lo hacemos por amor. Yo no veo ninguna parte de la escritura, hermano Jesús, que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo hubieran predicado un evangelio diferente. En la palabra de Dios no habla de que incluso entretenían a la iglesia. Ellos desde tiempo atrás, desde los inicios de la iglesia, hablaban hablaban de los juicios de Dios, del infierno, del arrepentimiento de los pecados. Nunca se escuchó, ni siquiera había esos ritmos, ¿verdad?, sensuales ahora de música, como el reggaetón, como todos esos ritmos que ahora meten a la iglesia, el rap, el metal, todos esos, el rock, ¿no? Baladas, rancheras, todo ese evangelio que están metiendo es otro evangelio. ¿Será el evangelio de Jesucristo de niégate a ti mismo, de carga tu cruz, sígueme, arrepiéntete de tus pecados? Yo me hago una pregunta, hermano, y siempre la he hecho cuando predico. ¿Cómo es posible que una persona inmunda como uno, que era un pecador, hermano, lleno de maldad, cómo es posible que pudiera estar delante de la presencia de Dios, que es santo, 3 veces santo, y mucho menos estar en el reino de los cielos? ¿Cómo podría ser que yo, en fornicación, en adulterio, en alcohol, en drogas, en robos, en todas las obras de la carne que hemos visto, cómo podríamos estar delante de Dios? ¿Será agradable a Dios eso, hermano? ¿Será agradable a Dios que le endulcen a la gente el oído con palabras infladas? De verdad, ¿qué está pasando? ¿Por qué no abren los ojos? ¿Por qué no se dan cuenta de todo lo que está viniendo al mundo ahorita después de la pandemia? Ya se han desatado más de 10 enfermedades en todo el mundo y virus que están acabando con la raza humana, como el de los cerdos, que ya salió el virus ese. Ahora hay un nuevo virus que
que nació en Florida, ya tiene desde 1960 y tantos, pero se ha intensificado, que es a través de las aguas, del agua estancada, el agua dulce, no en el mar, pero ese virus entra al cerebro y en 3-4 días te mata. Ya es cuando, ya ahorita ya está más sonado ese caso porque está aumentando la violencia, hermano, y siguen predicando un evangelio suave, un evangelio que no te llega ni siquiera a la carne, que nunca te va a confrontar, que solamente va a agradar tu oído, que solamente te va a llenar de emoción y de todo menos de Jesucristo. Es vergonzoso lo que está sucediendo, y quiero ir a 1 Timoteo 4:1. Dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este mensaje va con el de los falsos maestros, con el de los apóstatas, porque todos ellos traen otro evangelio que no es el de Jesucristo. Por eso leemos esta escritura y tal vez hemos recalcado mucho este tema y sale a la luz, porque es el Espíritu Santo hablando a la iglesia, hablando a la humanidad, hablando a la gente, que esto está mal. Dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos, o sea, son hipócritas y mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vamos a poner un ejemplo muy claro del versículo 2. Está hablando de otras religiones que te dicen que no comas, o que la cuaresma, o que tienen prohibido comer ciertos alimentos, prohíben casarse, los dirigentes, ¿sí? Por ejemplo, los sacerdotes, los padres de la iglesia que les llaman, los curas, los prohíben casarse entre ellos, pero ¿qué tal tienen sus deseos sexuales extraviados, sus instintos sexuales, y se vuelven pederastas, ¿no? Yo digo, ¿por qué la gente no se da cuenta y abre sus ojos? Y por último dice la escritura de primera de Timoteo 4:4, dice, porque todo lo que creó Dios, o todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y estamos hablando de los alimentos, pero ¿por qué traen otro evangelio? ¿Por qué esto? Porque son hipócritas y mentirosos, lo dice la escritura. Cuando apostatan de la fe, o los que van a apostatar de la fe, dice, el Espíritu Santo ha revelado que en los últimos tiempos se apartarán muchos de la fe personal en Jesucristo, yéndose a otras religiones y a otros evangelios, y de las verdades bíblicas. Están metiendo algo que no tiene nada que ver con la iglesia de Jesucristo. Aparecerán dentro de la iglesia ministros que tienen mucho talento y predican bajo la unción poderosa de Dios. Algunos harán grandes proezas en nombre de Dios y predicarán con lisonjas, serán seductores y predicarán con eficacia la verdad del evangelio, pero se apartarán de la fe y poco a poco se volverán a espíritus seductores y doctrinas falsas. Extraviarán a muchos debido a su anterior unción y celo por Dios.
Cuando empiezan a predicar otro evangelio que no es el de Jesucristo, abren la puerta a demonios. Primero que nada porque ya están en pecado, y después porque sabemos que el diablo no tiene poder. El poder que tiene es un poder usurpado. El poder que tiene el diablo es el poder que le demos nosotros, hermano Jesús. Él no tiene ningún poder. Lo que tiene es el poder que le da el mundo, que le da la gente, que le da la humanidad, que le damos nosotros cuando negamos a Dios primero que nada, cuando no conocemos a Dios y cuando vivimos una vida desordenada. Tanto en el mundo, cuando la gente se dice que yo soy bueno, que yo no le hago daño a nadie, y cuando se van al pecado, porque ya ahorita la gente en el mundo, la gente, para ellos es natural vivir así, es normal. Pero hay algo también bien importante, que en la iglesia, la primera que va a pasar los juicios de Dios va a ser la iglesia. Todos aquellos falsos que están usando ideologías de hombre, entendimiento de hombre, manuales de hombre, y que están sacando a Jesucristo de la iglesia, si es que algún día estuvo, hermano. El otro evangelio son los apóstatas, todos aquellos que te predican algo que no tiene nada que ver con Jesucristo. Analiza la vida de Jesucristo, analiza la vida de los apóstoles. ¿Cuándo te hablaron de prosperidad? ¿Cuándo hablaron de dinero? Tengo que hacer un hincapié en esto. Cuando abran la iglesia, a donde tú asistas, o a donde tú vas, o cuando llegues a una iglesia donde te empiecen a hablar de dinero, sal, huye, sal de ahí, porque puedes ser engañado por ese espíritu seductor que dicen Tesalonicenses, porque no quisieron obedecer a la verdad. Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira. Si te empiezan a hablar de dinero, porque otra vez lo dijimos, hermano, lo primero que van a hacer los falsos, escúchalo bien, primero que nada estos mensajes vienen del cielo, del corazón de Dios, no es nuestro entendimiento, no es nuestras fuerzas, no queremos atacar ni condenar a nadie, porque Dios lo ve y vamos a también entregar cuentas de estas palabras. Pero esto que el Espíritu Santo nos ha marcado desde tiempo atrás, es que te van a empezar a pedir que tú te pongas al parejo con tus diezmos y tus ofrendas. ¿Sí? Que todo lo que no diste, que ahora lo traigas para la iglesia de Dios. Como si Dios ahorita quisiera tu dinero. Si no lo quiso antes, ahora menos, que la gente se está muriendo de hambre. Hermano, esos falsos hacen campañas. Ya te piden que te vayas en avión. Te piden que vendas todo para que vayas. Te ponen retos. Y te dicen, cuando ni siquiera hay gente que no tiene ni para comer. Y aparte, esos mentirosos que predican otro evangelio abusan de la gente que no tiene dinero. Pero hermano, la gente también tiene la culpa por creerles. Entonces, algo que va a suceder cuando regreses a tu iglesia, si es que regresas, si es que Dios permite que se abra, es que te van a empezar a pedir que te pongas al corriente con tus diezmos, con tus ofrendas. ¿Cuánto tiempo no diezmaste? ¿Cuánto tiempo no ofrendaste? Regrésale a Dios lo que le robaste. Característica esencial de los falsos, para todo te piden dinero, del nuevo evangelio. Hermano Jesús. Gracias. Gálatas, hermanos, capítulo 1, versículo 6. No hay otro evangelio, dice el subtítulo, dice: estoy maravillado, les decía Pablo a los Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estaba maravillado Pablo de que tan rápido, hermano. Hay unos que son así, pero ¿por qué, hermano? Porque su corazón no es recto delante de Dios, porque buscan
A lo mejor, hermano, buscan lo que en el mundo les daban. Si en el mundo les daban una posición, en el Evangelio también buscan, hermano, también una posición diferente. Y la verdad, hermano, la verdad, Pablo les decía a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia, por su regalo inmerecido, por Cristo, para seguir un evangelio diferente. Que no haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban. Hermano, mira, la perturbación es el alterar el orden. ¿Te has dado cuenta, hermano, que el otro evangelio o el evangelio que han inventado trae perturbación a todo, trae turbación, hermano? Trae modifican. Mira, la palabra perturbar es alterar el orden. En el significado bíblico, hermano, la palabra perturbar es modificar o alterar el orden de la quietud de una cosa o ser. Alteran las cosas, hermano, alteran el orden, hacen muchas cosas, como ya lo hemos dicho, hermano. Tratan de motivarte en tus emociones, tratan de llegar a tus emociones, tratan de llegar, hermano, con pensamientos de hombres, con estrategias de hombres, para tratar de motivarte, para tratar de persuadirte, para tratar de estimularte, hermano, para que tú sirvas a Dios, supuestamente. Pero en este tiempo, hermano, ¿cómo puedes servir a Dios con manos inmundas? ¿Cómo puedes servir a Dios con manos sucias, con un corazón, hermano, que aún no se ha arrepentido, con un corazón, hermano, que no le ha entregado el pecado a Dios? Eso es algo bien importante, de que el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio, es lo principal, hermano, que tenemos que entregar, que te pide el Señor. Deja, hermano, tu pecado, pon tu pecado delante del Señor, pídele perdón y no lo vuelvas a hacer. El Señor te perdona, pero no vuelvas a practicar el pecado. Ahí, hermano, Dios nos ayuda a través de su Espíritu Santo. Claro que hay veces, hermano, que se siente uno no poder. Hay veces que la carne, hermano, el mismo pensamiento viene, hermano, y te dice no vas a poder. Pero la verdaderamente, hermano, verdaderamente es de que nosotros no podemos. Pero por eso Dios nos ha dado su Espíritu Santo, para poder seguir adelante. A través de su Espíritu Santo, hermano, tú recibes revelación del Señor, tú recibes sabiduría, tú recibes, hermano, su palabra, la fortaleza, el aliento. Pero dice Pablo en el versículo 7 de Gálatas capítulo 1, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Hay algunos, hermanos, que os perturban. Hay gente, hermano, que perturba, que altera el orden. Dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero hay algo, hermano, que yo te quiero decir. La verdad, hermano, es que el evangelio de Cristo no puede ser perturbado. El verdadero evangelio no puede ser perturbado. El verdadero evangelio de Cristo, no hay una manera, hermano, de cómo lo puedan perturbar o cómo lo puedan alterar. Tienen que inventar otro. Tienen, hermano, que sacar otro evangelio de su pensamiento, de su corazón. El verdadero evangelio, hermano, cuando tú caminas el verdadero evangelio, el verdadero evangelio del Señor, hermano, despedaza tu carne. El pecado, hermano, toda la carnalidad que tú puedas tener, el verdadero evangelio lo hace pedazos, lo hace trizas, porque vienes a Cristo, porque el Espíritu Santo te enseña, hermano, cómo caminar en el Señor. La negación a ti mismo, hace trizas tu carne. El evangelio, hermano, pasa por encima, el evangelio de Cristo pasa por encima de tu carne. Hermano, lo vemos en el Señor Jesucristo. Él padeció en la cruz del Calvario. También, hermano, mira, ya que estamos hablando del padecimiento, yo quiero compartirte ahí donde estábamos leyendo en segunda de Corintios capítulo 11,
11, 15 en adelante vamos a leerlo. Este es el evangelio que predicaba Pablo. Pablo les estaba diciendo a los Gálatas: yo estoy tan maravillado que se hayan apartado del verdadero evangelio tan rápido. Pero dice la palabra de Dios así en el versículo 15 de 2 de Corintios capítulo 11. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. No es extraño, hermano, cuyo fin será conforme a sus obras. Eso lo sabemos. Versículo 16 dice: otra vez os digo, que nadie me tenga por loco, decía Pablo, o de otra manera, recibidme como loco, para que yo también me gloríe un poquito. Dice la palabra de Dios: lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, como esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, dice Pablo. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, dice, para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos, dice, demasiado débiles. Dice ahí también del versículo 21, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, dice, también yo tengo osadía. Les empieza a decir: son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo, dice Pablo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, dice. Yo más, en trabajos más abundante. Escucha, ahí empieza a describir los padecimientos del verdadero evangelio. Yo más, dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número. Dice, en cárceles, dice, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 13 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, dice, en caminos muchas veces, dice, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, dice la palabra de Dios. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos y en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y los apóstoles, hermano, vamos a seguir leyendo ahorita. Los apóstoles de hoy en este día, hermano, tú dime, si son verdaderos apóstoles, hermano, que te cuenten, hermano, sus padecimientos, que te describan. El verdadero evangelio, hermano, describe. El verdadero evangelio da testimonio, hermano, solito. Pablo no buscó esto. Pablo, hermano, no iba y predicaba para recibir esto. Pero ¿sabes por qué lo hacía? Por amor a las almas. Padecía, hermano, persecución, les lo está diciendo. Iba, hermano, y naufragaba por llegar a otro lugar. Pero ¿sabes por qué? No por ir a recoger ofrendas, hermano, a otro lugar. No, hermano, por ir a levantar las promesas de aquella iglesia. No iba, hermano, a otra nación, Pablo, a otra región, hermano, para que le sirvieran, para que lo recibieran, hermano, con alfombra roja y regalos y estrellas y muchos saludos. No, hermano. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Pablo lo hacía? Por amor a las almas, por amor al evangelio, porque Cristo se le apareció y el Espíritu Santo le daba testimonio de lo que él tenía que hacer. Ahora,
el evangelio, el otro evangelio, el que han inventado, ¿de dónde lo han sacado? Solamente, hermano, ellos saben. La palabra de Dios dice que de sus propias concupiscencias, de sus propios pensamientos, han transgiversado la palabra, han tomado versículos, hermano, de la palabra y lo han torcido conforme a su corazón, lo han entendido conforme a su pensamiento. No, hermano, conforme a lo que el Señor habla, porque dice la palabra de Dios, dice en el versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. Esto es algo que no quieren pasarlo, hermanos, los del otro evangelio. No quieren tener hambre, no quieren tener sed, o sea, no quieren ayunar, no quieren desvelarse. En muchos ayunos, en frío y en desnudez. Ellos, hermano, prefieren verse bien, vestirse bien, no padecer, hermano, en la carne, no padecer, hermano, en ninguna cosa. Dice la palabra de Dios, y además de otras cosas, lo que sobre mí, se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Es esto lo que tenía, hermano Pablo, tenía preocupación por las iglesias. Tenía, hermano, una carga por las iglesias, por eso mandaba cartas. Por eso, hermano, les decía a los pastores como a Timoteo, les decía, Timoteo, te encarezco que instruye con la palabra, exhorta a tiempo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, enseña, busca gente idónea también que enseñe a los demás, predica, porque haciendo esto te salvarás a ti y a los que te escuchen, a los que te oigan. Esa es la preocupación, hermano, del apóstol Pablo. Era la preocupación del apóstol Pablo. Vemos los padecimientos. Él describe, hermano, en ese capítulo 11, del versículo 21 en adelante, empieza a describir lo que él padecía, cómo lo azotaban con vara, hermano, cómo lo apedreaban, cómo, hermano, lo tomaban, hermano, como un hombre loco, un hombre, hermano, fuera de sí. Pero ¿sabes qué? Él no se preocupaba por eso. Él, hermano, no menospreciaba eso. O sea, no le importaba, hermano, lo que pensaba la gente de él. Lo que le importaba era predicar el verdadero evangelio. Lo que le importaba era predicar la palabra de Dios, la sana doctrina. ¿Sabes por qué? Porque esta sana doctrina, este evangelio, hace libre al pecador. El otro evangelio, hermano, nada más revuelca al pecador. Lo revuelca en su mismo, como dice la palabra de Dios, como la puerca lavada vuelve al cielo. El otro evangelio nada más, hermano, los revuelca en el mismo cielo. En el mismo pecado se está revolcando día con día. Y el otro evangelio, hermano, no es capaz de sacarlos. Este evangelio, hermano, a pesar de que machaca tu carne, a pesar, hermano, de que machaca tu carnalidad, a pesar de que golpea, hermano, tu orgullo, tu soberbia, tu altivez, tu arrogancia, este evangelio te hace libre. Te saca de las tinieblas, quita las vendas de tus ojos, te da gozo, te da amor, hermano. Cambia, hermano, todo tu ser, cambia todo tu pensamiento, hermano. Quieres vivir para el Señor, quieres vivir para Dios. No hay un día, hermano, que pase que tú, hermano, no sientas la necesidad de orar. El otro evangelio, hermano, te dicen, no importa si no oras, no importa, a lo mejor no te doy tiempo, con que vayas a la iglesia, con que des tu diezmo o tu ofrenda, con eso. No, hermano. Este evangelio, hermano, te lleva a la oración. El evangelio de Cristo, hermano, te lleva a pasar días, hermano, velando, días, hermano, en ayuno, días, hermano, leyendo la palabra de Dios, escudriñando. Porque ¿sabes por qué? Porque hay un hambre, hay un deseo. Termino de leerte estos versículos. Dice en el versículo 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Versículo 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? Dice Pablo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos,
que no miento. Amén. Hasta ahí, hermanos. Hasta ahí les leo. Le preguntaba Pablo, ¿quién nos enferma? Yo también me enfermo. En este evangelio, hermano, vas a pasar sufrimiento, vas a padecer. En este evangelio, hermano, tu carne, tu yo, va a ser triturado, va a ser humillado. Va a ser, hermano, pasado, hermano, por el fuego, pasado por el desierto. Tu carnalidad. Y es algo hermoso, hermano, ¿sabes por qué? Porque ahí tú miras, hermano, tu condición. Y te das cuenta, hermano, cuánto te falta, cuánto, hermano, cuán pequeños somos, hermano, cuán insignificantes somos delante de la presencia de Dios. En el otro evangelio no, hermano. En el otro evangelio te exaltan. Entre más, hermano, seas exaltado, eres más espiritual. Entre más te conozca el mundo, más espiritual eres y más probabilidad tienes de entrar en el cielo. En el evangelio de Cristo no. En el evangelio de Cristo tienes que ser el más pequeño y servir a los demás, como Cristo. En el evangelio de Cristo tienes que ir a la cruz, negarte a ti mismo y seguir a Cristo cada día. Ahí crucificar a tu carne. En el otro evangelio no, hermano. El otro evangelio, hermano, te puedes llenar de lujos, te puedes llenar de cosas materiales, te puedes, hermano, llenar, hermano, de servidores a tu alrededor. Puedes, hermano, conquistar naciones y puedes ser reconocido, hermano. Puedes ser fotografiado y reconocido a nivel del mundo, o en tu país, o en tu región, o en tu ciudad. Pero ¿sabes qué? No te predican santidad, no te hablan de la santidad, no te hablan del arrepentimiento, no te dicen tienes que mirar tu condición cada día, cómo está tu vida espiritual. Con que tú, hermano, hagas lo que te dice supuestamente el apóstol, el predicador, el pastor, el evangelista, con que tú obedezcas al hombre, eres bienvenido y eres un super cristiano, hermano mío. Impresionante la vida que vivió Pablo y que Dios quiere que vivamos todos, porque a través de esas luchas y esas pruebas vamos a ser perfeccionados para llegar al reino de los cielos. Es lo que yo comentaba, hermano, hace un rato. ¿Cómo podría llegar una persona llena de pecado a la presencia de Dios? ¿Cómo podría una persona que anda revolcándose en el pecado siquiera pensar en que va a heredar una vida eterna? Y esto es lo que trae el nuevo evangelio, el evangelio que inventan ellos, el evangelio de Satanás, porque no es de Cristo, el evangelio que ellos predican, el otro evangelio. Te voy a explicar lo que dice, lo que pasó el apóstol Pablo. Aquí puedes ver, es un análisis en tu vida. Si tú estás padeciendo algo de esto, dale gracias a Dios, porque no vas tan mal. ¿Sí? Dice, mediante la palabra de Pablo, las palabras de Pablo, el Espíritu Santo revela la angustia y el sufrimiento de una persona entregada del todo a Cristo, a su palabra y a la causa por la cual murió. Dice, hay 20 maneras en que Pablo participó en los sufrimientos de Cristo. 1. Las muchas tribulaciones por las que pasó al servir a Dios. 2. Su gran aflicción por el abrumador pecado de la sociedad. Pablo se dolía por la situación que vivía en la humanidad, como en estos tiempos, hermano. La gente que busca la santidad, el temor de Dios, nos duele la condición del ser humano, la condición de las personas que no quieren entender, que están pasando y viviendo cosas, que están en pecado y que no abren sus ojos. Es lo que a Pablo le pasaba. Su servicio al Señor con muchas lágrimas. Pablo, o sea, cuántas veces derramó lágrimas, cuántas veces lloró
por la advertencia, su advertencia a la iglesia. Pablo también, de noche y de día, con lágrimas durante 3 años, debido a la destrucción ocasionada por la tergiversión del evangelio, o sea, la distorsión del evangelio, por los maestros infieles a la fe apostólica, o sea, la gente que mete otro evangelio a las iglesias. Todo esto pasó Pablo, su aflicción al separarse de los creyentes amados, porque llegó un momento que él tenía que separarse, irse. Cuando levantaba iglesias, él tenía que ir a otro lugar y él nunca estuvo tranquilo en un solo lugar. Y su corazón quebrantado por la tristeza de ellos. Gran tristeza y continuo dolor en el corazón por la reverencia de sus hermanos. O sea que había hermanos, y Pablo amaba mucho a sus hermanos porque eran hermanos fieles a Dios. Y los hermanos también lo amaban porque eran hermanos y hermanas que eran fieles a Dios y que oraban, ayunaban y se donían con él, hermano, en sus aflicciones. Pablo habla de aquí también de ayunos, ¿no? O sea, como decía mi hermano, ya el evangelio de ahora ya no ayunan, muchos han atrevido a decir que ya no ores, que ya no ayunes, porque ya pagó Jesucristo todo en la cruz. Yo no sé dónde está, qué pasa en esas iglesias donde Pablo le dice a Timoteo, y tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿No? Nunca le dijo, todo va a estar bien. Levántale a la gente sus emociones, ¿no? Diles que todo va a estar bien, que no va a pasar nada. Y así podemos ver muchos ejemplos de Pablo, de las muchas pruebas y dificultades por las que pasó en su trabajo por Cristo. Su tristeza por el pecado que toleraba la iglesia. Su mucha tribulación y angustia del corazón al escribirles a los que abandonaban a Cristo y el verdadero evangelio. Era un dolor en el corazón de Pablo que era indescriptible, de cómo veía que se apartaban de Jesucristo, del verdadero evangelio, y se iban en pos de otros dioses, predicando otro evangelio. Sus suspiros porque deseaba estar con Cristo y librarse por completo del pecado y de la preocupación de este mundo. El verse acusado por todas partes por su entrega a Jesucristo, por sus persecuciones, por su dedicación a la pureza total y doctrinal de la iglesia, su diaria preocupación por todas las iglesias, su preocupación por los creyentes, de los cuales también padecían. Y así podemos ver todas las aflicciones que pasó Pablo. Y la pregunta es ahora, ¿cuáles son las aflicciones que estás pasando? ¿Cuáles son las cosas que tú estás pasando? Si tú en estos momentos estás padeciendo una enfermedad, hermano, hay dos tipos de que tú te puedes enfermar, enfermedad natural y por el pecado. Hay creyentes, hijos de Dios, la escritura no lo hablan, que Timoteo se enfermó, hermano. Hombres de Dios y mujeres de Dios que enferman por naturaleza, como Job, que Dios permitió que fuera tocado por el enemigo, pero esto es no porque andes en pecado. Si tú buscas la santidad, el temor de Dios y te enfermas, no es porque estés en pecado. Dios lo permite. A veces también es nuestra mala alimentación, nuestros malos hábitos, y que pues el cuerpo
también se enferma, ¿no? Porque si no lo cuidamos, este templo, también vas a enfermar. Pero también si tú estás enfermo es por el pecado. Entonces, aquí podemos ver ejemplos con Pablo, que si tú estás pasando eso, si te quedaste sin trabajo porque empezaste a buscar a Cristo, si te dejó tu pareja, si te dejó tu esposo, tu esposa, si en tu casa te difaman, te calumnian, dale gloria a Dios. Gloria a Dios en el sentido que dice la palabra de Dios que en todo estás gozosos, no porque estés pasando cosas malas, porque no es agradable, hermano, las pruebas no son agradables. Pero sabes que dale gracias a Dios porque para empezar Dios te quitó a esa persona. Si en este caso si es que tu esposa te dejó, y si tu esposo te dejó o tu pareja, como sea, es por algo. En este caso también podemos ver si te quedaste sin trabajo. Espérate, Dios te va a dar algo mejor, pero estamos hablando de las personas que están queriendo buscar a Dios de corazón, personas que saben que andan en pecado y les duele estar pecando, hermano, que su corazón se sienten como que les falta el aire, se sienten angustiadas y afligidas porque están en pecado. Si tú estás pasando cosas como estas y te sientes con culpa, te sientes acusado, te sientes triste, te sientes angustiado o angustiada, pero porque quieres buscar a Dios, de verdad, póstrate delante de Dios y llora con Dios, deja tu pecado. ¿Por qué? Porque quiere decir que Dios te ama y que Él está permitiendo esas cosas en tu vida para que vengas a Él. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 13, ahorita lo buscamos, que dice la angustia, porque la angustia según Dios te acerca a salvación, pero la angustia del mundo te lleva a muerte. Cuando Dios te angustia y te aflige, aunque no estés en pecado, es hermoso porque eso te acerca más a Dios, dice la palabra. Creo que es 1 Corintios 7:10, ahorita la vamos a buscar, hermanos. Eso es cuando tú vas bien en Cristo. No porque estés en Cristo te va a ir mal, parece que te va mal. Pero el verdadero evangelio te acerca a Dios, aunque estés sufriendo, aunque estés llorando, aunque estés padeciendo ahorita soledad, tristeza, por algo, por un ser querido, que se murió tu papá, tu mamá, te quedaste sin trabajo, te dejó tu pareja, no sé cuál sea tu situación, pero la angustia, según Dios, te acerca a salvación, te acerca más a Dios, hace que dobles tus rodillas, hace que dejes tu pecado. Y la angustia del mundo te lleva a la muerte, el pecado, los sicarios que se matan, es la angustia del mundo. Andas en drogas, andas robando, andas secuestrando, andas engañando a tu esposo, a tu esposa, van a venir el amante, no sé, te van a matar. O sea, esa es la angustia del mundo. Yo quiero leer una historia en Jueces 16. Es la historia de un hombre que predicó, que era un hijo de Dios, que amaba a Dios, pero por su concupiscencia predicó otro evangelio, y por haberse desviado y haber dejado el evangelio de verdad, o la palabra de Dios de verdad pura, este hombre murió, y lo primero que nada lo dejó el Espíritu Santo. Quiero leer la escritura en Jueces capítulo 16, versículo 4 al 6. Dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo podremos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado.
y me quiero ir aquí al versículo 15 al 17. Aquí del 15 al 17 en Jueces 16 dice: y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Primero que nada, aquí vemos que Sansón fue engañado, pero él tenía algo que le estorbaba, que nunca le entregó a Dios. Algo que lo hizo desviarse de la verdad, algo que lo hizo perder, incluso perdió su fuerza, porque a la hora de que fuera rapada su cabeza, que le quitaran el cabello, no es porque el cabello le diera fuerza, sino porque estaba el Espíritu Santo con él. Lean toda la historia desde el capítulo 13 de Jueces hasta el 16, y vean, estudien la vida de Sansón, cómo era un hombre que uno de sus problemas principales era la lujuria insaciable, y a la larga le condujo su caída. Él nunca dejó esa concupiscencia, su disolución, hermano. Nunca dejó esa vida, nunca lo sacó de su corazón. Estaba más interesado en satisfacer su pasión sexual que en agradar a su santo Dios. Entonces Sansón dejó entrar al enemigo en su vida. ¿Qué pasa con estos falsos, con los que meten un nuevo evangelio? El nombre de Dalila quiere decir, en la palabra original del hebreo, es Isa. Isa es sé ligero, sé suave, sé tolerante. Ahora en este espíritu de Dalila, de años para acá, desde siempre, ha estado entrando a la iglesia. Ese es otro espíritu junto con el de Jezabel. Pero el de Isa es Dalila. Isa, en el hebreo, la palabra original es sé ligero, sé suave, sé tolerante. Hermano, no prediques tan fuerte, porque los vas a lastimar. Hermano, no les digas eso del infierno, no les hables del infierno. Hermano, por favor. Una vez predicas del infierno, 2, 3 veces está bien, pero ya siempre. Además, se sienten condenados, se sienten atacados. No me hables de eso, hermano. No me hables de eso, no quiero escucharlo. A mí háblame del amor de Dios. Háblame de las cosas bellas y hermosas que después de la pandemia que van a ver. Háblame de que voy a ser un exitoso triunfador y millonario, hermano. No me hables del infierno, no me hables del pecado. Isa, suave, tolerante, delicado. Soy hijo de un rey, hermano. Él me va a dar todo. Si yo le doy mi diezmo, mi ofrenda, Dios me va a llenar de riquezas, me va a hacer millonario. Pero por favor, no me toques mi pecado. No me digas que soy idólatra, no me digas que soy fornicario, no me digas que soy ladrón, no me digas que soy un apóstata, no me digas que soy un adúltero, un avaro,
que practico hechicería. No, déjenme, mi pecado así está bien, está suave mi pecado, está rico, está agradable. Isa. Eso es lo que traen ahora el nuevo evangelio. El otro evangelio que no es de Jesucristo. Isa. Ese evangelio suave. Ese evangelio que no alcanza más que la carne y que nunca te va a llevar al cielo. Ese evangelio es el que te endulza el oído, el que te pide dinero, el que vas a ser rico y millonario, que si tú le das a Dios, Él te lo va a regresar 70 veces 7. Ese evangelio suave, el que no condena, el que no te confronta, el que vives tranquilo y en paz, sin tener problemas, sin padecer. ¿Qué tal predican de Pablo, hermano? No tenemos que vivir como Pablo. Pero ¿estás dispuesto a padecer lo que padeció Pablo? Por eso te digo, si tú estás padeciendo algo de lo que mencionamos de Pablo, del apóstol Pablo, gózate y dale gracias a Dios. Si estás siendo probado, pero no te goces porque andas de borracho y chocaste. No te goces porque andas de adúltero o adúltera y vino el esposo de esa persona y te golpeó. No te goces porque entraste, robaste y te fuiste a prisión. No. Eso es el pecado. Eso tienes que pasar. Eso es tu pecado te va a alcanzar. Gózate cuando estés sirviendo a Cristo de corazón, cuando te hayas apartado de tu pecado, hayas dejado tu maldad y sigas buscando a Cristo, la santidad, el temor de Dios, que hayas dejado tu pecado, que no caigas en tentación, pero que vienen las luchas y las pruebas de un genuino hijo e hija de Dios. Ahí sí gózate cuando vengan cosas como Pablo. Olvídate que en estos tiempos, si tu iglesia, te lo vuelvo a decir, y sé que viene del cielo, del corazón de Dios, y voy a hacer mucho énfasis en esto. Si en tu iglesia, cuando tú regreses, te la pasan diciendo que te afanes en el trabajo, no es malo, escúchenme, es bueno trabajar, por supuesto, tenemos que hacerlo, no es malo, es un deber. Pero si te dicen, te empiezan a hablar de puro dinero y te van a decir, nuevamente lo repito, que tú tienes que diezmar todo este tiempo que no se abrieron las iglesias, que tú vengas y dejes tu diezmo y tu ofrenda, y que te empiecen a hablar de dinero, en lugar de hablarte de la profecía bíblica, de la escatología, del fin de los tiempos. Si tú llegas a tu iglesia y te empiezan a hablar bonito del amor de Cristo, de la esperanza, sal. Ahorita no son tiempos de estarte acariciando el oído, estarte apapachando el oído, ni estarte diciendo que todo va a estar bien y que todo va a estar de maravilla. No, ahorita esas iglesias, Dios va a traer juicio, porque es otro evangelio, el evangelio de Satanás, porque no es el evangelio de Jesucristo. Escúchalo bien, si riegas a tu iglesia y te siguen diciendo que des diezmo y ofrenda, que no es malo también, si estás en una iglesia sana, donde el pastor camina en santidad, donde la pastora camina en santidad, donde los hijos de Dios, ahí brilla el Espíritu Santo y es predicado Jesucristo nada más, ahí sí diezma y ofrenda. Pero si en tu iglesia empiezan a pedirte media hora de diezmos, más de media hora, 1 hora de diezmos y puro dinero y activismo y vamos a hacer aquí y allá y nunca te reprenden tu pecado, nunca te confrontan tu pecado, es otro evangelio. Sal, no regreses a esa iglesia, sal, te lo digo de parte de Dios, hermano Jesús. Amén, así es. Por eso, hermano, les recalcamos lo que Pablo pasó. Pablo, un perseguidor de la iglesia. Porque muchos hermanos dicen, es que el que no trabaje, que no coma. Y se agarran, hermano, de hacer de ese versículo una teología, hermano, una doctrina y una vida doctrinal.
de ese versículo, hermano, viven su vida espiritual y se afanan y buscan, hermano, riquezas, buscan cosas materiales y dicen, no, pues es que Pablo también trabajó, hermano, pero no quieren seguir los padecimientos que también Pablo llevó por el Evangelio. No te estamos hablando de Pablo, te estamos hablando del Evangelio que predicaba Pablo. Y no lo predicaba, hermano, con sus palabras, lo predicaba con su caminar. Y hasta el día de hoy, hermano, vemos el fruto de la cruz también, hermano, vemos el fruto del Evangelio de la cruz. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel, hermanos. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Aquí Pedro, hermano, compara a los profetas como con los maestros del día de hoy, de este tiempo. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea, agarran palabra de la Biblia, hermano, las hacen herejías porque no es sana doctrina, no es una doctrina limpia, santa, pura. Es una doctrina de demonio, como lo hemos dicho, hermano, herejías destructoras, y dice, y negarán, dice, al Señor que lo rescató. Todo esto que hacen ellos, hermano, niegan, hermano, con sus hechos y con sus palabras al Señor que lo rescató. Dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermano, y es feo, hermano, es triste, porque tú miras, hermano, toda esta gente, y el Espíritu te lleva a orar, el Espíritu de Dios te lleva a orar por esa gente, y miras, hermano, y le preguntas al Señor, ¿por qué esta gente está así? Pero la palabra de Dios, ¿sabes qué te dice? Por su corazón. Si ellos están predicando de esa manera es porque en su corazón decidieron, hermano, adoptar eso. Porque en su corazón, hermano, no estaba el deseo de padecer por el verdadero evangelio. En su corazón estaba, hermano, adoptar otro evangelio cómodo, conforme a su pensamiento, conforme a sus deseos. Dice la palabra de Dios, versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ya lo hemos visto, hermano. Antes te voy a hablar de algo que es real. Antes, hermano, escuchabas de curas católicos, hombres violadores de niños. Ahora escuchas pastores supuestamente evangélicos que no son pastores, son demonios, hermano. Esos son animales, no son pastores. Que se atreven, hermano, a violar a jóvenes, adolescentes, que se atreven a hacer perversidades. Hombres supuestamente evangélicos que entran a las casas, hermano, y le roban, hermano, la mujer al de la congregación. Se van, hermano, con la mujer de su prójimo. Conviven, hermano, con la gente, conviven con las familias, y después, hermano, te lleva la sorpresa de que ya se fue, ya cayó el pastor, se llevó a la mujer del hermano, se llevó a la esposa del hermano. La mujer dejó a su esposo por irse con el pastor de la iglesia, por irse con el fulano ese que supuestamente era cristiano. Y la palabra de Dios lo dice, hermano, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Escucha, te lo decimos, hermano, porque es bíblico. Y por avaricia, su avaricia, hermano, hará mercadería de vosotros. O sea, te tratarán, hermano, como si fueras objeto de mercado. O te utilizarán, hermano, para hacer la obra de Dios como si fuera objeto de mercado. El evangelio del Señor no se vende, hermano. El evangelio del Señor, hermano, no tiene precio. Es gratuito. El evangelio, hermano, es por gracia.
Estos hermanos, estos hombres y mujeres, hermanos, torcidos de la mente, del corazón, entenebrecidos, hermano, estos hombres y mujeres, hermanos, ¿saben lo que hacen? Hacen del evangelio un mercader. Todo te venden. Están peor, hermano, que los de Pare de Sufrir. Los de Pare de Sufrir sabemos que es una secta, que están, hermano, engañados, que están torcidos, que no son verdaderos. Pero hay hombres y mujeres, hermano, dentro de la supuestamente llamada iglesia evangélica cristiana, que hacen de todo mercader. Todo, hermano, lo hacen mercado. Todo te venden. Todo. Ya hasta parece que quieren regresar a las indulgencias, como la iglesia católica que te vendía la salvación. Al rato, hermano, también te van a cobrar por ir a predicar, hermano, a un sepelio, por ir a predicar a un velorio de tu familiar, por bautizarte, también te van a predicar como la iglesia católica romana. De todo hacen un mercader. Pero la palabra de Dios dice: los cuales el camino de la verdad son blasfemados, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Palabras fingidas, no dice palabra, no dice la palabra de Dios, sus palabras fingidas. Dice: sobre los tales dice, ya de largo tiempo la condenación no tarda. Escucha esto, qué triste, hermano. Su perdición no se duerme. Y no nosotros, hermano, te predicamos y predicamos contra ellos y hablamos fuertemente contra ellos, hermano, y los llamamos, hermano, animales, los llamamos, hermano, gente que no tiene, gente con pensamiento de animal, irracionales. ¿Por qué? Porque así lo habla la palabra de Dios. Y hablamos, hermano, fuerte, y muchas veces los llamamos, hermano, perros o cerdos, hermano, porque la palabra de Dios lo dice. Porque la palabra de Dios lo habla así claramente, la palabra de Dios confronta. Pero ¿sabes qué? Es triste, hermano, saber lo que la palabra de Dios dice sobre los tales. Dice: ya de largo tiempo la condenación no tarda y su perdición no duerme. El Espíritu, hermano, nos lleva a orar por esta gente. Dios nos lleva a clamar por sus almas. Dios nos lleva a angustiarnos. Dios nos lleva, hermanos, a derramar nuestra lágrima por esas almas, por esos hombres y mujeres que están pervirtiendo el evangelio, hermano. Uno no quisiera, uno, hermano, no desea su condenación. Uno no desea, hermano, porque nosotros pudiéramos estar en la misma posición que ellos. ¿Quién, hermano, nos garantiza que el día de mañana no vamos a estar en la posición de ellos? ¿Sabes qué, hermano? En Gálatas, ahí en el libro de Gálatas, en el 1, escucha bien, en el 1:8 dice: mas si aún nosotros, hermano, más si aún Miguel o Jesús, un día, hermano, te hablan de otro evangelio diferente al que te hemos predicado ya hace meses. Dice: o un ángel. Mas si aún nosotros, hermano, que te predicamos la sana doctrina, o un ángel de cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Y nos ponemos, hermano, nosotros, hermano, porque esos hombres, hermanos, que están torcidos, hermanos, de la mente, del corazón, hermano, están en esa posición porque quisieron. Pero, hermano, si un hombre de sana doctrina descuida su relación con Dios, se confía en sus propios pensamientos y deja de amar a Dios y poner a Dios en primer lugar, hermano, lleva la misma condenación. Por eso hemos visto, hermano, tantos ministerios, tantos hombres y mujeres, tanta gente de sana doctrina, hermano, que ahorita, hermano, está más mundana que el mundo. Y todo lo disfrazan de espiritualidad. Todo lo disfrazan, hermano, de algo espiritual. Todo, hermano, todo es espiritual. Todo, hermano, lo condenan, hermano, y no se miran, hermano. No, su evangelio, el otro evangelio no es capaz de llevarlos a examinarse a la luz de la Biblia.
De todo hablan, hermano, de todo hablan, de todo predican, de todo dicen, todo miran, pero no son capaces de llevar, mi hermano, su vida a la luz de la Biblia. Pero la palabra de Dios dice, mas si aún nosotros, hermano, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema, dice Pablo, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito y lo vuelve a repetir Pablo y lo vuelve a decir, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Dice la palabra de Dios, hermano. Pues, versículo 10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Ves cómo, hermano, el evangelio te lleva, hermano, a servir a Cristo? El verdadero evangelio siempre, hermano, te lleva a servir a Cristo. Mateo capítulo 8, versículo del 18, hermano, al 22, mira. Te lleva, hermano, el verdadero evangelio, te lleva a servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por consiguiente te lleva a servir a tus hermanos, te lleva a servir a la gente. No que la gente te sirva, no que la gente te sirva el vaso de agua. Llegas a un lugar y todos quieren que te atiendan. Todo, quieres, hermano, que entres a un lugar y todos se muevan. No, hermano, no. Mateo capítulo 8, versículo 18 dice la palabra de Dios. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó, dice, pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Un escriba. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. O sea, les está diciendo, los animales de los cielos y los animales del campo tienen donde, tienen sus hogares. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. El Señor Jesucristo, hermano, desde que Él nació en un pesebre. Dice la palabra de Dios que no se halló lugar en el mesón. Tuvieron, hermano, su papá, su mamá tuvieron que ir al pesebre y poner un lugar, hermano, humilde. Ahí llegaron aquellos, hermanos, reyes del oriente y le dieron ofrenda. Hermano, y sabes, el Señor Jesucristo, hermano, desde el principio fue humilde. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos enseña, hermano, y nos dice que los animales de los cielos y los animales del campo tienen sus guaridas, tienen sus casas, pero el Hijo del Hombre, hermano, no tenía dónde recostar su cabeza. Y los del otro evangelio, hermano, si hoy te ven padecer, si hoy tú, hermano, no tienes un colchón, te miran como si estuvieras maldito. Te miran, hermano, como si Dios no te estuviera mirando. Y piensan, pobre hombre, pobre mujer, pobre hombres y pobres mujeres, si supieran que el camino de Dios no es padecer. Hermano, la palabra de Dios dice, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, pero dice, permíteme, Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Otro le dijo, Señor, permíteme ir a hacer lo que a mí me preocupa más y después voy a seguirte. Jesús le dijo, sígueme, no le dijo, sí ve, hazlo, sí ve, atiende lo que tienes que hacer, no, le dio una orden, le dio una respuesta, le dijo, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, hermano, mira,
El camino del Señor, el Evangelio de Cristo, la palabra, hermano, la palabra, las buenas nuevas, las buenas noticias del Señor Jesucristo te llevan a la negación de ti mismo siempre. Te llevan siempre, hermano, a negarte a ti mismo. Te llevan siempre, hermano, a vivir siempre en la voluntad de Dios. Dios siempre te va a demandar. Dios siempre va a demandar mucho de ti, hermano. El Espíritu Santo te va a demandar día y noche, hasta en los sueños. Hasta en tu sueño, hermano, el Espíritu Santo, hermano, te va a demandar. El Espíritu Santo siempre, hermano, te va a llamar. Siempre, hermano, va a estar ahí en tu oído, en tu corazón, hablándote, hermano. Siempre va a haber un anhelo, hay un deseo, hermano, de agradar a Dios, de no vivir, hermano, de no andar conforme a la concupiscencia anterior, conforme a la concupiscencia, hermano, de la vida anterior que teníamos. Y el otro evangelio, hermano, te da libertinaje. Puedes andar, hermano, puedes hacer, puedes deshacer, y no hay ninguna convicción. No hay, hermano, ni nada, hermano, que te aflija, nada que te lleve a la oración, nada, hermano, que te lleve a la consagración. Te abre un camino, hermano, puedes hacer, puedes pasar días sin orar, puedes pasar noches, hermano, sin velar, puedes pasar meses, años sin ayunar, puedes, hermano, horas, días, semanas, hermano, sin sentarte a leer la Escritura, la palabra de Dios, hermano, leerla y llorar delante de la presencia de Dios, leer su palabra y derramar tu corazón leyendo la palabra de Dios. El otro evangelio te lleva a ver solamente transmisiones en el YouTube, transmisiones en el Facebook. Te lleva a mandar tus diezmos, te lleva a mandar tus ofrendas. Y con eso tienes la puerta de los cielos abierta, para que el día que tú mueras o el día que el Señor venga, te lleve a ti, hermano, y a toda tu familia y a todos aquellos que viven en ese evangelio, en ese falso evangelio. Y no es así, hermano, no es así. El evangelio verdadero, el evangelio de Cristo te dice: velad y orad sin cesar, para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de sobrevenir a esta tierra. Tienes, hermano, que llorar, tienes que orar, tienes que pedirle a Dios: Señor, ten misericordia de mi alma, ten misericordia de mi vida, ten misericordia de mi familia, ten misericordia. Te lleva, hermano, este evangelio, te lleva a hermano, afligir tu corazón, hermano, afligirte, hermano, día con día, como en los tiempos de Lot. Marcos capítulo 14, hermano, mira, 14:32, voy a leerlo rápidamente. El verdadero evangelio. El verdadero evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oración. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Hermano, el verdadero evangelio te lleva a la oración. No solamente te lleva a la oración, te lleva a entristecerte y a angustiarte. No te lleva, hermano, como han predicado. No te llevan, hermano, a que tú, hermano, entres a un estado mental, a un estado emocional, hermano, y pases, hermano, por un estado de depresión. El verdadero evangelio, hermano, te lleva a la oración, a entristecerte y angustiarte por las almas. Porque eso el Señor Jesucristo, hermano, hacía. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. El evangelio, hermano, te lleva a velar.
Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas te son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El verdadero evangelio, hermano, te lleva a hacer la voluntad de Dios. No porque te avientes un volado, no porque veas el horóscopo en la tele o en las redes sociales, o veas una frase bonita y te lleve, hermano, a tomar una decisión. No. El evangelio, hermano, de Dios te lleva a la oración y te lleva a decirle: Señor, es tu voluntad esta situación, es tu voluntad aquella situación. No solamente horas, 5 minutos, hermano, no solamente horas, hermano, 1 hora. Hay veces que pasas días, hay veces que pasas horas, hermano, noches enteras, hermano, preguntándole al Señor. Hay veces, hermano, que pasas, hermano, meses, semanas en oración, pidiéndole al Señor: Señor, es tu voluntad esto, Señor, es tu voluntad del otro. Dice: vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad, porque dice: para que no entres en tentación, hermano. El verdadero evangelio, hermano, te lleva a pelear con la tentación, a negarte a ti mismo, a no entrar en la tentación, hermano. Dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El verdadero evangelio te hace, hermano, una separación del espíritu de tu carne. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, dice, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos de aquí, se acerca el que me entrega. El verdadero evangelio, hermano, no te lleva a correr, a desviarte, a correr, hermano, de lo que viene. El evangelio no te lleva a huir, hermano, de los padecimientos. El otro evangelio, hermano, te lleva y te dice: no tienes que padecer, no tienes que sufrir mucho. El Señor ya te hizo libre. Yo veo bendición para ti. Yo veo este año próspero para ti. Yo veo tantas cosas, maravillas para ti. Yo veo que tu familia va a pasar esto, va a pasar lo otro. Yo veo que un carro del año va a venir a tu puerta. Yo veo que este año sí te vas a poder comprar una mansión, una casa. Yo veo que este año, hermano, mira y lo que ha sucedido. El otro evangelio te pinta maravillas, hermano. Y el evangelio, hermano, de Cristo, el evangelio verdadero, te dice: estos son principios de dolores para toda la humanidad. El verdadero evangelio te advierte de que algo va a suceder. El Espíritu mismo, hermano, muchos de nosotros, a la verdadera iglesia, no es necesario, hermano, que tú abras las redes sociales o las noticias para que seas tocado y el Espíritu te diga qué es lo que va a acontecer. No, el Espíritu mismo te hace sentir que está próximo, hermano, un tsunami, que está próximo un temblor, que está próximo un terremoto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, que va a haber guerras y va a haber rumores de guerras. El Espíritu Santo, hermano, te lleva a que te prepares. El Espíritu Santo, hermano, te lleva a que hables con tu familia y digas: es tiempo que se prepare. La vida, hermano, es tan frágil, nuestra vida es tan frágil. El Espíritu Santo nos lleva a mirar tu vida, hermano, tan frágil. Este evangelio te lleva a mirar tu vida, hermano, tan frágil, tan pequeña, hermana, tan delgada tu vida en este mundo, tu existencia en este mundo, que en cualquier momento tú y yo podemos irnos y podemos entregar cuentas delante de Dios. El otro evangelio no. El otro evangelio, hermano, te lleva a pensar que tú vas a vivir muchos años y que la belleza de tu rostro jamás se va a marchitar. Son puras mentiras, hermano Miguel. Sí, ese es el evangelio de Dalila, Isa, sé suave. Y lo que decíamos hace un rato, que ahorita también mi hermano Jesús habló algo acerca de eso, que el verdadero evangelio, el verdadero cristianismo,
es en segunda de Corintios. Era segunda de Corintios 7:10, segunda de Corintios 7:10, yo había dicho otra escritura, primera creo, pero bueno, segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, cuando Dios eres tocado por Dios, el verdadero evangelio, te arrepientes para salvación, de que no hay de qué avergonzarse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sí? Aquí Pablo nos habla de que él identifica otras clases de tristeza. Hay una genuina tristeza por el pecado que lleva al arrepentimiento, es decir, un cambio en el corazón que hace que la persona se vuelva del pecado a Dios. Esa es la tristeza, la angustia según Dios, ¿sí? Y cuando tú vas de corazón sincero a buscar a Dios y buscas el arrepentimiento y perdón de tus pecados. Este tipo de arrepentimiento conduce a la salvación. Para Pablo, el arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo es un arrepentimiento genuino, que son responsabilidades humanas en la salvación. Es responsabilidad tuyo lo que estás escuchando, lo que estás dejando o haciendo, lo que dejas de hacer o estás haciendo. Tú sabes qué evangelio tomas, tú sabes si de verdad está bien o está mal. Tienes conciencia. Dios está, el Espíritu Santo que te convence que si tú quieres seguir el verdadero cristianismo, el verdadero evangelio es carga tu cruz, sígueme, niégate a ti mismo, arrepiente de tus pecados, deja tu pecado, busca la santidad, el temor de Dios. Ese es el verdadero evangelio, dice. En contraste, el que no se arrepiente se entristece con frecuencia por las consecuencias de su pecado. Esa tristeza lleva a la muerte y al juicio eternos. ¿Sí? El pecado, que no dejas tu pecado, que sigues ahí en esas iglesias donde está este espíritu, que ya para terminar lo voy a acabar, que estábamos viendo en la vida de Sansón. Quiero concluir rápidamente con en el versículo 16, capítulo 16, versículo 15, fíjate cómo entra Dalila con un nuevo evangelio. Fíjate cómo llegó a la vida de Sansón suave, ligero, bonito, seductora. Así es el nuevo o el otro evangelio, ¿no? Si es que hay otro, dice en Gálatas 1:8. Dice el versículo 15 de Jueces 16. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ella le preguntaba porque anteriormente ella le había dicho, declárame de dónde viene tu fuerza. Entonces él no le decía, pero Sansón ahí, además de que no dejó su lujuria, hermano, la traía en su corazón, estaba pecando porque estaba mintiendo, ¿sí? Entonces ella entró suavemente haciéndole una pregunta, porque Sansón decía que la amaba, y ella con el mismo amor, con el amor de Cristo, como te llegan estos sensuales, como te llegan para engañarte, para meterte otro evangelio, para hablarte bonito, supuestamente es el amor de Dios. Te dicen, como dijo Dalila, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? ¿Dices que amas a Dios y no diezmas? Eso te dicen. ¿Dices que amas a Dios y no vienes aquí y sirves? O sea, no te dicen deja tu pecado y diezma y ofrenda. Deja tu pecado, arrepiéntete, vive en santidad y cuando seas santo ven y diezma y ofrenda y ven y pon las manos en el arado, pon las manos a servir a Dios. No te dicen eso. Y después dice ella, ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y ellos te van a decir, ¿le has robado muchas veces a Dios? ¿No? Gálatas 3, ¿no? Malditos dicen, con maldición te maldicen por no dar diezmo y ofrenda, aunque estés en pecado, no importa. O sea, suavemente, te hablan con la palabra de Dios, el supuesto amor de Dios que no es el amor de Dios. Y te dicen, ¿cuánto dices que amas a Dios y no diezmas y no ofrendas?
Dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Ellos te presionan tanto, te meten tanto que Dios, la obra de Dios, mira, el pastor trabaja y da todo su dinero para la obra de Dios, los hermanos se quedan sin comer para la obra de Dios, y es la obra de Dios, y la obra de Dios. Te importunan tanto que te angustias, que te presionan, te hacen sentirte miserable, y dices, no, le quitas el dinero a tu esposa, a tus hijos, o dejas de hacer cosas que tienes que hacer por dar el dinero a la obra de Dios, pero andas en pecado. No te dicen que dejes tu pecado, y así entra ese otro evangelio, así entra suave, suave. No oigas a esos de allá que andan ahí en el Facebook, que ya ahora nos dicen facebookeros. Ya no oigas a esos facebookeros que predican pura condenación, puro mensajes fariseos y no sé qué tanto. No los oigas, que son otro evangelio. El otro evangelio es el de ellos. Ya lo leímos en Judas, que son los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Porque nunca te van a decir que dejes tu pecado. Ese es el otro evangelio, que te van a decir que todo es amor y felicidad y dulzura, cuando la Biblia nos dice otra cosa. Ese es otro evangelio. Decía mi hermano Jesús, no te llevan a la oración, no te llevan todo lo haces por obediencia, porque te importunaron, como Dalila a Sansón, que lo acorraló por importunarlo tanto y decirle que es para Dios, que es para Dios, que es para Dios. Entonces tú dices, ay sí, Dios, y vas a fuerza a la iglesia, vas a fuerza a las veladas, vas a fuerza a su activismo, subes, bajas, corres, porque así estás acostumbrado en el mundo, pero ellos te hacen eso que es para Dios, y tú andas en pecado, y sí, en el caminar te conviertes, dicen ellos. Y usan la escritura de Pedro cuando negó a Jesús. 3 años caminó con Jesús y que no era salvo. Pero cuando se murió Jesús, cuando lo crucificaron, él se arrepintió de que lo negó. Entonces en el camino te puedes arrepentir. Cuidado. Deja tu pecado y no peques más, dijo Jesucristo. No que de más a menos y que poquito y que tantito, pero eso sí, fieles a pedirte dinero y hablarte del amor que no es de Cristo. Otro evangelio. Isa, Dalila, sé suave. Eso es lo que significa en hebreo. Sé suave, sé ligero. No me hables de pecado. Basta. Tú decides, tú tienes conciencia. Ese es otro evangelio. Tú decides a quién seguir. A los hijos del diablo, a los seductores, a los sensuales, que nada más endulzan el oído, o sigues a Cristo, te niegas a ti mismo, dejas tu pecado, cargas tu cruz y le sigues a Jesús. ¿Qué prefieres? ¿Vivir la vida cómoda de Sansón, que cómo acabó, o prefieres vivir la vida del apóstol Pablo? Con esto terminamos. Otro evangelio. Amén, así es, hermanos. Gracias a todos, Dios les bendiga. Esperemos que esta palabra que les compartimos y esto que hablamos, hermano, ustedes lo reciban y que el Señor, hermano, el Espíritu Santo les enseñe y les muestre lo que les hemos enseñado, lo que les hemos compartido. Que sea Dios y el Espíritu Santo. Hermano, si tú quieres escuchar este evangelio, vas a padecer. Si tú quieres escuchar este evangelio, hermano, vas a tener que negarte a ti mismo, morir a tu carne. Muchas cosas, hermano, vas a tener que dejar por agradar a Dios. La mayoría de ellas. Si no, hermano, es que toda tu vida, hermano, todo hermano, de pies a cabeza tienes que cambiar tus pensamientos, hermano, tus palabras, todo, hermano, tus decisiones, hermano, por amor a Dios. Por amor, por agradar a Dios, por agradar al Padre, no por agradar al hombre. Pero, hermano, si tú, hermano, no quieres padecer por este evangelio, dice la palabra de Dios que aquel que quiera salvar su vida la perderá, y aquel que haya su vida, hermano, la perderá, pero aquel que pierda su vida a causa del Señor Jesucristo, del evangelio, la hallará, la ganará.
Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Mi hermano Miguel va a hacer una oración. Gracias a todos por estar en esta transmisión, hermano. Dios les bendiga. Así es, Padre, hoy te damos gracias, bendito Dios, porque tú nos enseñas que solo hay un evangelio, Señor. Es tu evangelio a través de tu palabra preciosa y tus apóstoles que nos dejaste, Señor. Padre, que podamos entender y que estas transmisiones puedan llegar a cada corazón, a aquellas personas, Señor, que lo vean, Padre. Es para tu gloria y para tu honra, Señor. Padre, oramos por estas personas, por estas almas, por cada persona que está siendo engañada con otro evangelio que no lo hay, Señor. El único evangelio que es, Padre Altísimo, es el de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios, deja tu pecado, vive una vida de santidad en el temor de Dios, Padre, en obediencia, Señor, con humildad, dando fruto en toda buena obra, Señor. Esa es tu palabra bendita, ese es el verdadero evangelio, seguir las pisadas de tu Hijo amado Jesucristo, de encarnar a Jesucristo en nuestras vidas, Padre Santo. Padre, que seamos irreprensibles, Señor. Padre, te ruego por cada alma, Señor, cada persona que esté viendo esta transmisión o que la vaya a ver, Señor, te ruego y te suplico, Señor, que puedan ser tocadas sus vidas, Padre, que puedan ser abiertos sus ojos, Señor, con el verdadero y único evangelio que es el de tu Hijo amado Jesucristo. Esta palabra hermosa que nos has dejado, Señor, te lo pedimos por amor a ti mismo, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos este tiempo. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos próximamente en la próxima transmisión. A todos, Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Gracias. Nos vemos primeramente, Dios, si no ha venido el arrebatamiento, el miércoles. Amén. Dios les bendiga.